Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días hacemos nuestro curso bíblico y hoy nos encontramos, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios. Desde el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Especialmente queremos reflexionar este discurso de Pedro que hace desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Recordemos que nos encontramos en el momento en que nosotros le llamamos, sobre todo a este pasaje, el Concilio de Jerusalén. Nos decía la palabra de Dios desde el inicio, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los sacerdotes. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Bueno, hasta ahí entonces nos cuenta un poco la historia. Continúa imita, capítulo 15, versículo 7, lleva hasta el 12. El discurso de Pedro. Comienza, y hemos ya reflexionado anteriormente, al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo, entonces ya se llama Guriayepa en el último encuentro, justamente porque queríamos acentuar que aquí Pedro, aquel que antes tenía miedo, que incluso había negado a Jesús, se lleva y se presenta justamente como para poner en orden algo que era demasiado delicado y algo que era muy importante en el inicio de la iglesia de Cristo, de los primeros cristianos, la primera comunidad. Neira hoy lleva ni a hoy ni era ni era ¿verdad? Como cristianos ahora están
comenzando en el seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi. Pero, pechante voy a llevar, cuando uno quiere seguir a Jesucristo, cuando uno quiere centrarse en lo elemental, en lo fundamental de su evangelio, da ido y ya hay señas de siempre, lleva la entero de tea, o todo llevo peteña de ina, y de por ahí te digo la bella poa lleva. Y por ahí te digo la rella pues agüero, porque hiciste una opción fundamental, esencial en tu vida, en la vida del seguimiento de Jesucristo. Allí va la ñandeña ñanduago a ver allá esa. Y por eso dice al cabo de una prolongada discusión, prolongada discusión, pero Pepe, de hecho los apóstoles Pedro, no nos olvidemos que en muchos pasajes tenemos la figura de Pedro puesto por Jesús mismo, ¿verdad? Siempre se dirige a Pedro, a la comunidad que escribe, oye, esa cuacue dentro de esta tradición que reflexiona, oye, esa cuacue que el Señor elige a alguien que se ponga al frente de la institución como tal, porque nosotros no podemos vivir ciertamente sin una institución. Apeango la ñandeña mojera en la ñande comunidad, la tendotón y jambe lleva la ñande comunidad. Una institución donde podamos entendernos, dialogar. Opeana ya le comande a la ñande líder, opeana ya le comande a la peoía, petenón de guapea y seina la tendota. Upean de ñande ñande mongueta, opean de ñande opei, ya espala ya ana opeña hendú, ya esa ñande pa como comunidad para tomar una decisión. A ver, la gran discusión, porque hoy casi palabra yapota, esa palabra yapota. Pedro al final se levanta y dice, hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió, me eligió entre ustedes, ¿verdad? Eso es esencial y fundamental. Después de mucha discusión, esto hubiera sido creíble de ver cristianos que se tomaban suficientemente en serio la verdad. Es decir, si hay discusión, queridos hermanos, es justamente porque ñandea lleva ñanguajese a esa verdad que Cristo nos ha dejado. Obviamente, esta discusión que decía en este sentido, acalorada discusión, y bueno, algunas veces yo pedí ahí, lleva la temperatura, la ñañe, el laya, amba, ella va ñandeña Moisés la verdad en el centro. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda, sobre todo a hacer un camino siempre de santidad. A través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 7. ¿Qué es lo que San Pablo le quiere presentar a la comunidad de Roma por primera vez? Pero Ojaísh Becuera y les dice qué es lo que yo conozco, qué es lo que yo pienso y cómo yo creo y me afirmo en el Señor. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena nueva de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne y constituido Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes que han sido llamados por Jesucristo. Me y saludos y nos San Pablo, qué hermoso y qué lindo. Lo primero, queridos amigos, que tenemos que subrayar aquí es justamente el hecho de sentirse
servidor de Jesucristo. Servidor. Queridos amigos, haya primer mensaje mañana en Guanajina, cristianos Haisha, ñandeña y Mejina, Peña de Yarapope, lleva. Tembiguay, ñande Yarapope, y Shubiha y Koana, ñande Jehuiabe. ¿Para qué, queridos amigos? Justamente para ser apóstol y elegido para anunciar la buena nueva de Dios. Apea, Umaiteo y Bañas en Duba, pues, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jacoanga, oye, ya pues, oye, cumplima, Peñan de Yarare, Jesucristo, que dio su vida, nos enseñó, y sobre todo, que murió por nosotros, pero que ha resucitado, y esa es la fuerza que nos mueve a nosotros en Iñan de San Pablo. Queridos amigos, pidamos esta gracia también, primero para nosotros, así como Pablo, pero luego para expandir. Dice también, para los paganos, es decir, para todos. Es lo universal. Dios tiene que reinar en el corazón de todos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Primer punto del compendio. ¿Cuál es la primera pregunta por la que comienza este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, hecha en una forma dialogal de pregunta y respuesta? Este es: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Y responde: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su Iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Bueno, como podéis imaginar, la primera pregunta es genérica y habrá tiempo de desmenuzar pues todos estos contenidos, pero es muy importante la pregunta de cuál es el designio de Dios, de dónde ha nacido esa voluntad de Dios de que existamos nosotros, ¿no? Y hay que comenzar diciendo, como dice el Catecismo, bueno, pues que Dios es infinito e infinitamente perfecto, que Él es bienaventurado en sí mismo, eternamente feliz. Podríamos decir autosuficiente, en Dios lo tiene todo y no tenía necesidad de haber creado nada. O sea, Dios no tiene obligación, necesidad de crear nada, porque Él es infinito, tiene toda perfección y no tiene necesidad, ¿no? Pero es cierto también que Dios es amor. Dios es amor, ¿eh? Su ser es plenamente amoroso y el amor es difusivo. Y por lo tanto, esa decisión libre de Dios de crear el mundo, de crearnos a nosotros, de crear al hombre, es coherente. Él no estaba obligado a hacerlo, pero es coherente con su ser de amor, porque el amor es difusivo y el amor tiende a compartir la felicidad. Cuando alguien es plenamente feliz, tiende a compartir ese don. Y de ahí hemos nacido nosotros, esto es importante decirlo. Nosotros hemos nacido de un amor de Dios que se desborda. Con perdón de Descartes yo diría, soy amado, luego existo. No pienso, luego existo. No, yo soy amado, luego existo. Es decir, he nacido, estoy aquí porque he sido amado. La razón de ser de mi vida es que he sido querido por Dios, hemos sido queridos por un amor desbordante de Dios. Ese es el punto de partida. Es la decisión de crear al hombre a imagen y semejanza de Dios para que sea como el lugar en el que se expresa, ¿no?, ese amor desbordante de Dios. ¿Qué ocurrió? Que después ocurrió un pequeño desastre o un gran desastre.
que esa creación de Dios hecha imagen y semejanza de Dios, en la que Dios nos hizo libres, pues tuvo una rebelión frente a Dios, nos rebelamos frente a Dios. El pecado es mucho más dramático de lo que suponemos. Tendremos ocasión de hablar de ello más adelante. El pecado es mucho más dramático de lo que suponemos, porque es que la criatura se rebele frente al Creador. Pero lo increíble, lo maravilloso es que Dios, llegado ese momento de rebelión del hombre, no se haya arrepentido de amarnos. No, Dios, su eterna decisión de amarnos ha sido con todas las consecuencias y hasta el final. Y esa decisión de crearnos expresando su amor la ha llevado a cabo no solo en la creación, sino también en la redención, enviando a su Hijo al mundo, encarnándose, tomando la carne humana para llevar adelante su designio de salvación. Si inmenso fue el amor de Dios en la creación, el de la redención todavía es infinitamente superior, si cabe decirlo. Dios nos da un paso atrás de su compromiso de amor con el hombre y lleva a cabo la redención. A través de Jesucristo nos redime, nos hace hijos de Dios, nos hace compartir la filiación divina. Convoca a una iglesia para que lleve adelante ese designio hasta el final de los tiempos. Y al final nos dice, tú estás llamado a participar conmigo de la eternidad para siempre. O sea que, fijaros bien, el designio de Dios para nosotros es que hemos nacido del amor de Dios, tenemos un origen temporal, pero somos eternos. Estamos llamados a ser eternos con Dios para siempre en el cielo. Tenemos un origen en el tiempo, pero no tenemos un fin en el tiempo. Nos fundimos con la eternidad de Dios. Tal es el designio de Dios de amor al hombre. Y a veces el gran problema que tenemos es que al hombre le cuesta creer, le cuesta experimentar que su existencia haya nacido, ¿no?, de este amor de Dios. Ojalá, ¿no?, que esta explicación desgranada, desmenuzada, punto por punto de este compendio, nos vaya haciéndonos convencer, que nos convenzamos de que hemos nacido del amor de Dios y que estamos llamados a gozar de Él por toda la eternidad en el cielo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Ángelo Guajira. Oye, como mi gente. Tengo que intentarlo una vez más y alguien me dice que no lo lograré. Un poco de fuerza para llegar, y alguien me dice que no las tendré. Esto me consume la oscuridad. ¿A quién llamaré?
caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Porque en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Tengo que intentarlo una vez más, aunque mis manos me duelen. Un poco más de fuerza para llegar, aunque tan lejos se siente. Si siento me consume la oscuridad, ¿a quién llamaré? A Jesús llamaré. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón, ponle alegría. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida. Dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, esa es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ángelos, aquí está Willy. Yeah. Dale positiva, dale positiva. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 15, versículos 7 al 12. Es el discurso de Pedro que vamos a escuchar aquí. Ya pocuri peña en la introducción llegué a imagina qué es lo que había sucedido y por qué esta reunión que tenemos, a lo que se le llama el concilio, el primer concilio de Jerusalén, la primera reunión de los tendotá, de acuerdo, para poder entender, saber cuáles van a ser los pasos, hacia dónde vamos a caminar. Cristo, qué es lo que nos está pidiendo y Cristo, qué es lo que quiere de nosotros como comunidad. Testimonio de qué tenemos que hacer y cómo nosotros tenemos que vivir entonces como cristianos seguidores del Señor. Y decíamos que esto se daba después de una acalorada o después de mucha discusión. Esto significaba, dijimos ya, que estos primeros cristianos y primera comunidad se tomaban en serio verdaderamente la verdad. Y entonces vamos a discutirla, vamos a mirarla, vamos a procurar encontrar cuál es el verdadero camino, la verdadera propuesta del Señor. Entonces, como si fuese una cuestión mágica. Pecha, imagínate, lleva la en realidad para la construcción del reino de Dios. Peñande yara ya baite mañande peñande ni cote mía ba esa bañande alleva ba esa ba yagüero guatata hina ko ñande neta ba esa ba yagüero guatata ko ñande comunidad ko ñande atuasu. Y así se presenta entonces Pedro, que se pone de pie aquí como uno de los líderes entre todos los apóstoles, se levanta para dar a conocer su opinión sobre el asunto. Y por eso dice: los hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días
me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Qué bueno esto. Entonces, él mismo también está reconociendo, él mismo en primer lugar, y ya la gente oraba y pecho reina y lleva peala ñandi yara ya como iba que se pope lleva y gato hanwai se pombo se ha ebm ba eva peñandi yara la hoy potágina ñande ya po. No nos olvidemos, queridos hermanos, queridos amigos, que la revelación del Señor, el sentido, ¿verdad?, de cómo Dios se va dando a conocer, es en una tradición, pero recordemos que tampoco es una tradición que sea anquilosa. Y solamente en eso queda, ¿verdad? La tradición de la iglesia quiere decir que hay un proceso. Y el sentido procesual es importante en la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestra comunidad. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente Dios se va revelando en nuestra propia historia. La ñandella ema baecuayepa del Antiguo Testamento, Dios se fue revelando, Dios nos fue mostrando su camino hasta llegar a la plenitud, que es justamente con la vida de Jesús, con su muerte y sobre todo con su resurrección. Ñande entonces aplica tú, na ave, ñande ya yesa kama na ave ya ñande peta pepe jaco anga uma. El tercer momento, ese tercer tiempo que le llamamos nosotros, que es la construcción del reino ahora de nosotros. Ñande yara peare según Lucas, y justamente estamos en este evangelio de San Lucas, porque Hechos de los Apóstoles es la continuación del evangelio de San Lucas. O para el evangelio con la ascensión de Jesús al cielo, el inicio mismo, capítulo 1 también, de este evangelio, o de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11, también nos habla de la ascensión de Jesús. Lleva a Jesús, yupipe, uágabe, pero veango y señan de guanajina, con anga, pen la bebutajina, con anga, pen la vender, añanaja, con anga, pen ya ve guama, veñan de yara, uruba, hoy saca ponama pm la plenitud de la vida. Esto es lo que verdaderamente ustedes tienen que hacer. Upeya, dale ánimo, fuerza. Pelle pitazo que es peja que entero de que viviendo en comunidad y siguiendo justamente en la comunidad, na pepena la tendo tan esa Pedro, oñe mombe ujaisa eboyejo puay. Ustedes saben muy bien que Dios me puso al frente de la comunidad. Por lo tanto, ñaños eduque, jabe, ña tomar la decisión. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Durante el Ángelus del domingo, el Papa reiteró su llamamiento por la paz en Medio Oriente y pidió a todos unirse a la jornada de oración y ayuno por la paz del 17 de octubre. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione. El pontífice mostró un gran disgusto ante el recrudecerse de viejos conflictos en todo el mundo. Fratelli e sorelle,
già sono morti moltissimi. Per favore non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta. Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre. De hecho, el Papa también pidió paz entre Armenia y Azerbaiyán, donde pidió que al menos se respeten los lugares de culto. Antes de despedirse de los miles de fieles que estaban en San Pedro, Francisco también expresó su cercanía a la comunidad judía de Roma ante el 80 aniversario de la redada que los nazis llevaron a cabo en 1943 en la ciudad eterna. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Que necesariamente... La nueva exhortación apostólica de Francisco es un documento muy personal, de los más personales de su pontificado. Su contenido lo desveló él mismo en el día de su publicación. Come testimoniò questa grande santa e dottore della Chiesa, è la fiducia nell'amore misericordioso di Dio la via che ci porta al cuore del Signore e del suo Evangelo. Francisco es muy devoto de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, pero decidió publicar esta exhortación en el día de otra Teresa, la de Ávila, quien reformó el Carmelo. Considera que la pequeña Santa de Lisieux es el fruto maduro de esa reforma llevada a cabo por la española. El contenido del documento es una llamada a seguir el ejemplo de Santa Teresita y aprender a seguir la que llama su invitación al santo abandono, es decir, madurar en la fe y superar una visión temerosa de Dios que lleve a una conducta farisaica. El motivo es tan sencillo como aplastante: sin confianza no hay amor, y de ahí el nombre del documento, la confianza. No se puede llevar una vida de fe si la relación de un cristiano con Dios está basada en el temor, o también en intentar llevar una conducta justa para pagar el billete al cielo o para saldar una deuda con Cristo. El documento es breve pero incisivo. Francisco recuerda que el amor es gratuito y que toda relación establecida con Dios que no vaya en esa dirección, al final, aleja de él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad.
hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, es cantarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 15, versículos 7 al 12, el discurso de Pedro ante esta situación. Queremos ponernos de acuerdo. En Baela y Yapota, allá en Antioquía, algunos se levantaron a Mozarambipá, la comunidad llevado con Jundipantero Esteame. Pablo y Bernabé discuten seriamente con estos que venían de Judea y dicen, no, Orero Otaroño Mongueta lleva. Vamos a hablar con los líderes, vamos a ponernos de acuerdo. Y ahora Pedro quiere dar su discurso, es decir, quiere dar la opinión suya. Pero
no es simplemente una opinión, ciertamente, porque cuando ella se presenta y dice, de los primeros días el Señor me eligió entre todos ustedes. El Señor me eligió entre todos ustedes. Llego a hacer muchas veces, lleva, yo que la verdad, los protestantes sobre todo, ellos hay algunas cosas que toman hacia el pie la letra, la palabra. Y justamente estos pasajes así que se refiere a la iglesia, que se refiere al hecho de escucharnos, al hecho de escuchar verdaderamente al tendotac, donde va a ser una organización, cada uno y coña, cada uno puede hacer su iglesia, cada uno puede hacer lo que quiere. Y sin embargo, no se ponen verdaderamente en esta sintonía, ¿verdad? De justamente lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? De los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Es decir, aquí hay una misión demasiado importante, la de Pedro, ¿verdad? Estando al frente justamente para que dice, seamos testimonio para todos. Por eso que es secta, ¿verdad? Secta es cuando uno se encierra en sí mismo, cuando piensa tener toda la verdad y todo lo que está afuera, todo lo que los demás dicen, un mío iba ahí, la oreja ya puede chapear la limona. A ver, 2000 años y no a pella por ipa 2000 años. Cuando ahora hace una semana lo descubrí, o le cuando ahora pillaza, cuando ahora la verdad, ahora la es a la vale. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es una cosa bien absurda si es que uno lo piensa en serio y con mucha sinceridad. Pero upeala muchas veces la faltaña de sentido común. Sentido común la tecula sa idea y la y haciendo y común etereía y naña de te. Y entonces por eso cuando dice Dios que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí entonces Pedro está dejando bien asentado uno de los elementos esenciales y fundamentales dentro del camino y del entendimiento cristiano. Con este versículo 8, Dios que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos. Peñan de Yara entonces a hoy sacañan de Hina, ella va ojaljú enteroetea universalidad. Católico, por eso quiere decir universal. Católico quiere decir estar abiertos a todos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda la humanidad, a todos los hombres, lleguen a todas las culturas. Entonces, esto ya nos hace pensar, porque esto entra ya es a huella y dentro del sentido común. Allí, dentro del sentido común. Quiere decir que el Evangelio de Jesucristo tiene que ser anunciado, primero a todos, catolicidad. Segundo, tiene que ser, por lo tanto, dentro del sentido común, predicado dentro de una cultura y dentro de un conocimiento de cada grupo humano. Entonces, este es el sentido común, ya es a huella, ¿verdad? O sea, es cuestión de entender un poco, de darnos cuenta. Eres abelañan de yaras de vayan por todo el mundo y prediquen, y la buena noticia, prediquen el Evangelio. Jaeco de ir y vayan e impongan esta norma, impongan esto, aquello, ya veme por escrito, se oye afirmar, así ya veme. No. Si hay potapeme vemos a mí, a ver cuál calle, que hay dos elementos importantes y esenciales en la vida del cristiano. El amor a Dios, que es justamente manifestado en el amor al prójimo. Japeñan de Yara oñe al 2x3, por todas partes oñe de hombre, uñan de allá. En la medida en que nosotros verdaderamente amamos a Dios, queridos hermanos, ya es justa peñan de la pisa. Apeala ya es agüesa, ya repetí varias veces San Agustín y agüesa. Ama y haz lo que quieras. Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas
De jóvenes para los jóvenes en familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñeje, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñeje, Canal 25, primer canal católico del país. Romanos 12:2. No vivan ya según
tiene dos oídos que te escuchan y comprenden qué me dices, qué preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023. De marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. En el conocimiento del capítulo 15, versículo 7 hasta el 12, el discurso de Pedro. Después de esta discusión que tuvieron entonces sobre el problema de la circuncisión, con judeo judío hasta Antioquía, y Pablo a Bernabé, están y ponamos ya pojina, pero vamos a la bicho y yo ya ponen la circuncisión, ya perseguido la ley de Moisés, pendica, y peñembo judío, la y que toda ella pejenduja peyapo, la ñandillaro jirureva oreve, porque ellos están pensando, viste, se están volviendo sectas. Nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos secta, aquí nosotros somos los que conocemos, orero de Tamábala y Catúa, Alleva, Oya Popeñán de Yara y Potaje. Todo lo que es secta, queridos amigos, entonces nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. La catolicidad quiere decir entonces una apertura. El Papa Francisco, ahora igualito que Pedro utiliza esta frase, iglesia en salida. En el fondo, este mensaje de Hechos de los Apóstoles. Entonces, y ahí la betimba, y pues juetería la ya bueno, a inventar palabras. Sí, en su expresión podemos decir que es una nueva expresión, hay ponape expresión pea.
Yo por lo menos de cuaica tu movía ahí, viene otro papas y más ve, dale ya que sean de cuajina, pero por lo menos ya pues está upella, llevas allí cuave, ya de Papa Francisco y Haizagoanga, ¿verdad? Iglesia en salida. Pero siempre nosotros hemos encontrado dentro de la historia, ¿verdad?, que se va renovando. San Francisco de Asís, año 1200, el Oyapoa era San Francisco de Asís, la iglesia en salida, en la Oyapoa lleva. Una iglesia anquilosada, una iglesia que se estaba mirando su propio ombligo, una iglesia que se estaba enriqueciendo, es decir, que nosotros, ¿verdad?, aprovechamos de una institución para hacerla nuestra y enriquecernos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Y entonces lo que estamos haciendo es sacar provecho de la religión. Jaupebe entonces, hoy que es San Francisco, interesante forma la lleva. Upear el año de ya lleva la vida de San Francisco, que es muy fuerte, ¿verdad? Porque él verdaderamente hizo una renuncia y por eso que es uno de los santos más cercanos a Jesucristo, en el sentido de su renuncia. Pepe igual 2 años iré ya oña canonizama. El pueblo maoya o canoniza San Francisco, llevo vete para ahí, no, cuando hay por otro, vaya llevo. En la congregación interior pero ¿por qué? Porque era demasiado exigente. Ni la congregación hoy las apisacueras veía última hora y pero cuando niña exigente de mañana tengo presente que tu mujer la coge. Y Francisco, sin embargo, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?, dice no, la pobreza es la pobreza. Ciertamente que él, porque era un signo de contradicción en su tiempo. Pero peor coñan de ella que en el contexto histórico la ñanten de Hanguamba erepa la ñan de Santo Cuera actúan de una o de otra manera. Es como decir, cuando Jeremías actúa con los signos que él actúa, él por ejemplo se va y hace cada cosa que te sorprende, ¿verdad? Y entonces el pueblo mismo se queda maravillado y con los ojos abiertos, marico, cuál la yapó, marico, cuál la ya, ¿verdad? Y así entonces, queridos amigos, es importante que nosotros podamos entender y darle un seguimiento real a todo, ¿verdad? A todo lo que el Señor nos está diciendo, a todo lo que el Señor nos está enseñando. A ver, entonces Pedro, oye, ya y peñan de Yara lleva, con la sereno y acue, con la Jeruya con la Iacue. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, Obrero Manduaina, de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar, ¿verdad? Y dice luego también, capítulo 21, era de San Juan, Obrero Manduaina, recuérdate, era Pedro, recuérdate, que tú estás al frente, confirma a tus hermanos, apacienta a mi cordero. Upeago y Seina las Eco, repetir, llega en su discurso con respecto a esta problemática. A Moita, entonces, en práctica peñan de Yara ponte al frente de la comunidad y toma decisiones para que podamos vivir de acuerdo a ese evangelio que el Señor nos ha dejado. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.